Se trata de un personaje que se llama Philip Zimbardo. Resulta que este hombre hizo un experimento, creo que fue en los años 80, que al principio pasó sin pena y sin gloria, pero 10 años después cobró relevancia. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Agarró 2 autos exactamente iguales y los plantó, por así decirlo, en diferentes zonas. Uno lo puso en el Bronx, lo puso ahí, que es un barrio complicadito, lo puso ahí, o sea, llegó un tipo andando, lo paró, lo cerró con llave y se fue. Y después otro auto exactamente igual lo dejó en Palo Alto, Santa Clara, California. Ya el otro extremo. También llegaron, lo cerró con llave y lo dejó. Y lo dejaron ahí a ver qué pasaba con los 2 autos. Bueno, no pasó mucho tiempo para el que estaba en la zona más complicada empezar a ser vandalizado. Ya al poquito tiempo, el mismo día, ya le habían robado el estéreo, ya otro le robó la batería, ya le empezaron a sacar las ruedas y ya otro se animó al asiento, a las puertas a la semana estaba el esqueleto desmantelado completamente. Pero el que estaba en Palo Alto estaba intacto. Podríamos decir qué analogía podríamos hacer acá. Los quebrachos, dejamos un auto estacionado, por decir en algún lugar, y acá vamos a decir Tibiletti, vamos a decir algún barrio así. Si el experimento fuera solo ese, no haría falta hacer un experimento, eso lo sabemos todos, que hay más riesgo en diferentes lugares. Pero el experimento siguió y él lo que hizo fue ir a donde estaba el auto ya hacía más de una semana, ahí en ese barrio top, por así decirlo, estaba intacto, nadie lo había tocado, y pasaron y le rompieron una ventana y se fueron. El auto quedó con la ventana rota y a las pocas horas empezó a ser vandalizado. A las pocas horas vino uno, lo abrió, revisó la guantera y ya se llevó las cosas. Otro vino y ya le robó el estéreo y ya le robaron las ruedas. Y resulta que fue vandalizado casi de la misma manera que el otro. En diferentes tiempos, por diferentes personas, en diferentes lugares. Pero el detonante, ¿cuál fue? La ventana rota. El detonante fue la ventana rota. Y este hombre llegó a una conclusión que no era el problema la gente. Porque uno lo primero que puede llegar a pensar es decir, bueno, claro, en ese barrio o en esos barrios pobres la gente son todos ladrones, ¿no? Resulta que en los barrios ricos parece que también había ladrones, o que pasaban por ahí o que vivían ahí, pero la diferencia estuvo en que ellos necesitaron, por así decirlo, un incentivo, ¿no? O ver que alguien claro, un puntapié inicial, esa sería. Es como el que va caminando por la calle fumándose el cigarrillo y cuando lo va a tirar, la colilla, lo que sobra, ve que en el piso está lleno de colillas, entonces la tira. Pero si vos lo vas a tirar y no hay nada, bueno, por ahí te la echa al bolsillo. Entonces, ese experimento pasó, digo, sin pena y sin gloria, porque pasaron 10 años y no fue tomado en cuenta, parecía que había sido una estupidez. Pero después grandes personajes políticos de Nueva York, 10 años después, lo usaron y lo pusieron en práctica. Entonces fueron a lugares complicados, como por ejemplo había una estación de tren que se llamaba el Sótano del Diablo, donde había una delincuencia, era bajarse en el tren ahí, era salir desnudo. Fueron a lugares así y empezaron a cambiar el entorno, porque ellos decían que esos entornos eran los que motivaban a la delincuencia y a los delitos graves. Un barrio que está todo feo, con las ventanas rotas, ¿vieron esos barrios que nos pintan en las películas de Estados Unidos, que es en la noche, que vos llegás, gente, callejones, gente drogándose, la sirena de policía muy de fondo, ¿viste? Con tiza marcados los cadáveres, ¿viste? De los asesinatos, ¿viste? Bueno, ese tipo de lugares propician a cometer delitos. Entonces, gente que dice, bueno, este es el lugar propicio para hacerlo. Y otros lugares no. Entonces empezaron a pintar grafitis, a corregir. Vieron que eso se hace acá, no sé si se han dado cuenta, pero en la mayoría de los barrios el gobierno le da pintura a las casas, quedan una de cada color porque reparten, entonces ya los pintan, los ponen más bonitos, arreglan la plaza y dice que con eso han logrado, por ejemplo, en esa estación puntualmente, reducir la delincuencia en un 80%, con solo cambiar el entorno, porque las personas que pasan por ahí siguen siendo las mismas, pero es como que el ambiente no es propicio, ¿no? Entonces, yo quería compartir con ustedes algo que tiene que ver con esto, ¿no? Lo vamos a trasladar, por supuesto, a lo espiritual. Vamos a buscar Proverbios 24, 30.
fíjense que dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Digamos que un entorno estaba descuidado, por así decirlo. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. Y el otro versículo que es casi paralelo a este es Proverbios 6, 9. Acá cuando viene hablando también de la amonestación contra la pereza y habla de la hormiga, fíjense la hormiga. El 9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, acá dice palabras calcadas, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pensaba yo que sin duda, la enfermedad más terrible que podemos padecer los cristianos o los siervos de Dios es la pereza o el descuido espiritual. Que, a ver, yo puedo ser un perezoso, puedo descuidar, pónganle mi casa como este hombre. Bueno, va a tener consecuencias, porque voy a tener mi casa así, con el pasto largo, toda descascarada, la ventana rota. Y bueno, voy a tener consecuencias ¿de qué tipo? No sé, supóngase, el basurero pasa a recogerme la basura, se le rompe la bolsa, vieron que eso pasa, se le rompe, y bueno, es así, la dejo, es una mancha más chica. O sea, estamos generando un entorno para que estas cosas sucedan. Claro, dice, bueno, no pasa nada, silban, vamos, y se va. Ahora una casa más impecable, todo que agarren la bolsa, es como que hay que juntarlo porque la misma te está diciendo eso. Eso es lo material, en una casa. Pero trasladémoslo a lo espiritual. Imagínense que empezamos a descuidar la parte espiritual nuestra, ¿no? Que sería todas las cosas que sabemos, ¿no? Es decir, bueno, hace mucho tiempo que no leo la Biblia, que no me tomo el tiempo de tener un tiempo con Dios, oro rapidito por los alimentos y nada más. No estoy enfocado en las cosas que debería estar enfocado un siervo de Dios, de decir, bueno, a ver, ¿en qué puedo servirle? En esto, en aquello. Ese descuido espiritual sin duda trae terribles consecuencias y lo podemos ver en muchos personajes de la Biblia, pero hoy, para ir más rápido, vamos a hacer foco en uno solo, en un personaje que fue un escogido de Dios y que por tener esta enfermedad del descuido espiritual fue víctima justamente de este mal. Jueces, libro de Jueces, puede ser. Jueces capítulo 16. La historia más o menos todos la conocemos, pero vamos a hacer una miradita rápida. Fíjense que en el 16:25 dice: en Dios, cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón, que estaba preso y ya le habían sacado los ojos, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete de ellos. Y sirvió de juguete. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que el escogido de Dios sea la burla de personas que no creen en Dios? ¿Por qué digo el escogido? Fíjense el 13:5, capítulo 13 de Jueces, versículo 5. Su padre se llamaba Manoa, la madre creo que no figura el nombre, era estéril, no podían tener hijos. Ellos hicieron un holocausto, un sacrificio a Jehová. Vino un ángel y les dijo: pues he aquí el 5, que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel. Esa es la tarea que tenía Sansón. ¿Qué pasó en la vida del escogido de Dios para que pase de tener tamaña tarea a ser el juguete y la burla de los incrédulos?
qué es lo que pasó en el medio, ¿no? Evidentemente no tomó buenas decisiones y es acá cuando se le rompe la primera ventana, por así decirlo. Fíjense en el 14 del 1 al 3. Dice: vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ella me agrada. ¿Se acuerdan que los sábados anteriores, no, en el otro, habíamos uno de los puntos cuando hablábamos de economía? Decíamos aprender a diferenciar entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Son dos cosas distintas. Acá los padres le estaban diciendo: pero ¿por qué no tomás una mujer podríamos decir, de lo que necesitas, o sea, de lo que Dios tiene preparado para vos, lo que te va a servir? Y él dijo: tomámela por mujer, porque ella me hace. Evidentemente, fea no debe haber sido. Había un capricho. Es como que había un capricho. Salomón, evidentemente, este mensaje lo podríamos usar para decir como eslogan: cuidado con la mujer que tenía al lado, ¿no? Porque cabe aclarar que Dios les había prohibido a los israelitas tomar mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Exactamente. Porque era filistea. Era filistea. Y creo, si no me equivoco, Samsón tiene 3 mujeres, a diferencia del que acabo de nombrar, que tenía un montón. 3. Y las 3, digamos, complicada, porque esta filistea, la segunda, que la nombra en el capítulo 16, en Gaza, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llevó a él. La segunda, una filistea, una ramera, y después viene Dalila, que también estaba buscando ocasión para hacerlo tropezar. Es como que en la vida de Sansón venía bien. Él era, dice ahí, cuando el ángel le dice a la madre que va a tener un hijo, dice: él va a ser nazareo. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Significa consagrado, significa un dedicado. Es decir, este hijo que vos vas a tener va a ser dedicado a Dios. Y se puede hacer nazareo de 2 formas. Por voluntad propia. Yo podría decir: bueno, yo voy a ser un nazareo, yo me voy a dedicar a Dios por un tiempo indeterminado, o por un tiempo, un año, yo me voy a dedicar a Dios. Se podía hacer así. Y después lo otro era que Dios directamente ya te designara. ¿Viste? Dios acá, porque fíjense, antes de que él naciera ya estaba consagrado. Dice: y no va a pasar navaja por su cabeza, porque los nazareos tenían al menos 3 reglas que cumplir. No tomar el fruto de la vid, nada de derivado del vino, o sea, de la uva, podría ser. Que no pase navaja por su cabeza, o sea, evidentemente era gente toda de cabello largo. Yo podría ser tranquilamente un nazareo. Y después, que no podían tocar ningún muerto, ningún cadáver. Esas eran las 3 cosas que tenía. La primera ventana que La primera ventana que rompe Sansón es la que abre la puerta a todas las otras, a que él diga: una mancha más, al tigre. Es como cuando vemos un edificio, vieron que acá hay poco en San Luis, o ninguno casi. Es un edificio enorme con un montón de vidrios y difícilmente alguien se anima a tirarle una piedra cuando está todo impecable. Pero esto lo saben los encargados de edificios y todo. Cuando una ventana se rompe, hay que cambiarla rápido. Porque una ventana se rompe y a los 3 días la de al lado y ya te lo dejan sin ventana. Entonces, trasladándolo nuevamente a lo espiritual y a nuestra vida, ¿no? Cuando
descuidamos, que lo que empezó a hacer Salomón, a descuidar es Sansón. Voy con Salomón, esto me va a pasar muchas veces, porque igual que Noé y Moisés, ¿viste? Te pasa siempre, Sansón. Cómo empezó en esa debacle, ¿no? en ese rulo autodestructivo con una ventana. Siempre empieza, y a nosotros nos pasa en nuestra vida. Un descuido, la oración. Un descuido, es decir, bueno, lo que ustedes pongan, mi compromiso, mi servicio, generalmente son cosas internas. Eso que estoy nombrando tal vez son más externas, o sea, o más visibles por el resto. Es decir, bueno, hoy no fui a la reunión. En realidad viene de algo mucho más interno, ¿no? Esa ventana rota es lo que él la historia sigue, no nos vamos a detener en eso, pero él toma a esta mujer, la que los padres le dijeron que no, primera ventana rota, y en esa época como el casamiento duraba como 7 días, ¿no? Hacían como una fiesta entre los jóvenes, qué sé yo, y él cuando va encuentra, ¿se acuerdan? Un león que lo mata, porque hay que decir que Sansón tenía una fuerza sobrenatural, ¿no? Dada por Dios. Y lo mata al león, y después cuando él va en el camino lo encuentra muerto, y dentro del cadáver había miel. Claro, y él sin decírselo a los padres, porque si no los padres le hubieran dicho, no toques que vos sos nazareo. Y él volvió ahí a incurrir en eso, ¿viste? Él no tenía que hacer eso. Y él fue y comió de esa miel y le dio a sus padres y qué sé yo. Bueno, la historia sigue porque él después, no sé por qué, pero él hace un acertijo y le dice a los filisteos, que había pica, siempre hubo pica ahí, le dijo, a ver, yo tengo un acertijo para darle. Y bueno, y le da un acertijo con respecto a esto. Le dice, no sé si te acordás, si no lo... Dijo algo así, dice, a ver si adivinan, del fuerte salió dulzura. Dejémoslo. Y los otros no entendían nada. Y dice, le hizo una apuesta. Tienen 7 días. Dice, cuando se termine esta fiesta, de los 7 días, este banquete, dice, si ustedes adivinan, me tienen que traer 30 vestidos de no sé qué, que acá. Si no adivinan. Claro, y si yo adivino, usted me lo tiene que traer, y si ustedes adivinan, yo se los doy a ustedes. Bueno, resulta que no podían adivinar porque era algo medio ilógico, y esta mujer que era filistea, que Dios le había dicho que no tomara, lo empezó a presionar. Decime, pero no me querés, ¿viste? Si no me decís porque no me querés, y lloraba todos los días, y lloraba hasta que el tipo sucumbió y aflojó y se lo dijo. Y ella, ¿qué hizo? Salió corriendo y se lo dijo a los otros. También hay que decir que los otros la habían amenazado de muerte, le habían dicho que le iban a quemar a ella. Le iban a quemar a ella y a su padre. Bueno, resulta que termina él pagando los vestidos. Fue y mató a 30 tipos, porque así lo hizo. Digo, capaz que no tenía plata para comprarlo. Fue y mató a 30 para sacarle los vestidos. Toda su, ¿cómo le llama? El bagaje, se lo dio a estos filisteos. Bueno, la historia sigue. No sabemos cómo terminó Sansón, ¿no? Para los que no lo saben, después se llegó a la ramera, después se llegó a Dalila, a esta otra mujer que también estaba buscando ocasión a cada rato, quería quitarle su fuerza, quitarle su poder, y le preguntaba, descubrime, dice, decime cómo hago yo para que vos pierdas tu fuerza. Y el otro le decía, no, tenés que agarrar 7 cuerdas que nunca hayan sido usadas, no sé qué. Entonces ella iba, agarraba las 7 cuerdas, lo ataba y lo despertaba. Ahí vienen los filisteos, decía. Y el otro rompía las cuerdas y ella se enojaba, porque decía, me mentiste. Eso es medio raro, ¿no? Porque bueno, y así la engañó 3 veces, insistió ella. Hasta que al último lo volvió a convencer, digamos, otra mujer que fue esta, lo convence nuevamente, él cae en el mismo pecado de siempre. Y le descubre su poder, que era justamente que nunca había pasado navaja por su cabeza. Si realmente me cortaba el pelo, pierdo la fuerza, porque ahí dejaba de ser, o sea, nuevamente tenía un requisito más que no estaba cumpliendo. Bueno, resulta que le cortan el pelo, se queda sin fuerza y le sacan los ojos, y ahí donde lo tienen de juguete, que vimos recién en el versículo 25.
Yo quiero destacar 3 puntos nomás y con esto termino. En primer lugar, dice el versículo 19 del 16. Perdón. A ver, para. No, acá. Dice... Claro, no. En el capítulo 16, ahí vemos, en todo el capítulo 16, que ella insiste 3 veces. Bueno, el primer punto quería hablar de eso, de que el enemigo siempre va a insistir varias veces. Varias veces. ¿Se acuerdan cuando lo llevó a Satanás a Jesús al desierto? Satanás a Jesús al desierto y lo tienta, ¿no? Nosotros muchas veces creemos que el enemigo nos tienta y vencimos y, como quien dice, zafamos, ¿viste? No, él va a seguir insistiendo hasta que en algún momento que nos agarre dormidos, ahí donde viene la complicación. Ahora sí, el 19 dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, Dalila, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Una vez que él le reveló, él se duerme, ella le corta el pelo, y ahí es donde lo estaban esperando los enemigos, ¿no? Dormir sobre sus rodillas. Me llamaba la atención y lo enlazo con los versículos que veíamos al principio acerca del descuido espiritual, de esto de dormirnos espiritualmente, ¿no? De creer que está todo bien. Dice que él le abrió su corazón a ella, al enemigo, porque dormía con el enemigo, le abrió su corazón y él se durmió. Él como que descansó. Y es sin duda lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Creernos que, bueno, que está todo bien, que no va a pasar nada, ¿viste? Ahí yo al final quiero que veamos qué es lo que significa el descuido, ¿no? Después el 21 dice, que es el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Dice, y le sacaron los ojos. Otra, podríamos decir, analogía. Ahí le sacaron los ojos físicos, pero él hace rato que sin duda ya había perdido, podríamos decir, la visión espiritual, ¿ah? Porque venía de problema en problema y pasó como el rompehielo que hiciste, ¿no? Al romper la primera ventana, él pierde la visión, no puede ver. ¿Ah? Por medio de esa rotura no puede ver lo que realmente Dios, podríamos decir, quería para su vida, ¿no? Finalmente, a Sansón en su último momento de vida, parece que Dios en su misericordia le permite terminar vengándose de los filisteos, porque ¿se acuerdan cómo termina la historia? Después que lo llaman, que se burlan de él, él dice, déjenme tocar las columnas de la casa. Entonces dice que apoya las 2 manos entre medio de las 2 columnas y le pide a Dios, esto está en el versículo 16 y 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y dice que agarró, hizo con toda su fuerza y tiró las 2 columnas que sostenían la casa, donde había arriba más de 3.000 personas en la primera planta. Me imagino que la casa era grande. Ajá, y dice que mató más gente que la que había matado en su vida, porque si vemos algunos versículos atrás, había matado con una quijada de un asno a más de 1.000 personas. Era un hombre poderoso. Pero fíjense que termina sucumbiendo, digamos, al pecado por un descuido. Por una serie de cosas, pero que empezó con una ventana rota. Y me causaba gracia porque empezó con una ventana rota y terminó con todo el edificio destruido, por así decirlo, ¿no? Y yo busqué en el significado, en el diccionario, qué es lo que significa descuido. Y me gustó la definición porque dice espacio de tiempo en el que uno deja de prestar atención a lo que está haciendo.
Fíjense qué definición. Que el descuido es el espacio de tiempo donde uno deja de prestar atención a lo que está haciendo. Y agrega, normalmente con consecuencias negativas. Pero que la palabra descuido siempre se usa para algo negativo. Yo digo, vos sabés que me descuidé y me robaron la vida. Me descuidé mientras manejé y choqué. Tiene siempre connotaciones negativas. Rara vez, no, me descuidé y me gané la lotería. Como que... Y el descuido espiritual siempre va a tener consecuencias negativas. Siempre. Por eso yo puse acá, a mí me puse, ¿no? Despertate. O sea, date cuenta que tenés, y nos tenemos que dar cuenta, que tengo ahí varios vidrios rotos, varias ventanas rotas. Que si yo no las cambio rápido, que si yo no enfrento esa situación, que si yo no la restauro, es muy probable que termine todo el edificio destruido. Es muy probable que tal vez pase a ser de un ungido, de un elegido de Dios, a la burla y al juguete de hasta mis propios enemigos. Todo por una ventana. Así que esta es la reflexión que quería compartir con ustedes, rápida, y que tomemos conciencia de esto que para mí es bastante importante y creo que nos incumbe a todos.